Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amada familia. Qué gusto saludarles. Esperamos se encuentren muy bien y que la esperanza en el Señor sea renovada en usted, sin importar la circunstancia que esté viviendo. El Señor está sentado en su trono y tiene poder y autoridad sobre toda situación. Job 33:26. Orará a Dios y Él recibirá su favor. Verá su rostro y gritará de alegría. Somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. En Cristo tú tienes una familia que quiere orar por esa necesidad que tú tienes en estos momentos. Te hacemos llegar los medios de comunicación en los cuales tú puedes enviarnos por WhatsApp, puedes escribirnos, grabarnos un audio, o si tú prefieres llamar a la hora que tú lo necesites. Ten este número a la mano, envíanos tus peticiones y no dudes en comunicarte con nosotros. El número es 811-590-9879. Estamos con la serie La Familia y el tema Orando por el Matrimonio. Y esta mañana estamos sus amigas y servidoras, Rebeca López y Leti Cantú. En estos tiempos que vivimos, creo que más que nunca es difícil mantener la unión familiar. Es algo que como humanos necesitamos, porque Dios nos creó con la necesidad de pertenencia. Y para mantener la familia unida se requiere de mucho esfuerzo y dedicación de parte del matrimonio. Es por eso que nunca debemos dejar de orar por nuestro cónyuge para evitar su destrucción del matrimonio. Cuando no oramos, no tenemos protección. Sería algo así medio parecido al dejar tu casa abierta cuando sales, dejar puertas y ventanas abiertas cuando duermes. Nadie en su sano juicio lo haría, ¿verdad? Igualmente, nadie en su sano juicio dejaría de orar por su matrimonio. Recordemos que el matrimonio tiene un enemigo que buscará eliminarlo por todos los medios. Usará las malas compañías, los vicios, el internet, las redes sociales, entre muchas otras cosas. ¿Esto se te hace familiar? Pero recuerda una cosa, Jesucristo es más poderoso que ese enemigo. Nunca lo dudes, porque en Cristo está tu victoria. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hoy en día, el matrimonio está siendo tentado de tantas maneras, y el matrimonio que más tentado es aquel que en este momento es firme y se encuentra sirviendo al Señor. Por ejemplo, analizaremos la tentación de David y Betsabé. Esta historia la puedes encontrar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Y te invitamos a que lo leas con el objetivo de no cometer el mismo error. En Segunda de Samuel 11, del 1 al 4, la palabra de Dios dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyendo a los amonitas, y citaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real.
y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David un mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí nos podemos dar cuenta de que aún en la misma casa, desde aquel tiempo las tentaciones estaban al acecho. Ahora es más común esto por la facilidad de entrar a los hogares que se tiene en la palma de la mano. Y todos, sin importar la edad, desde pequeños hasta adultos, a través de pantallas, de televisión, de radio, de videos, de películas, de series, de telenovelas, publicidad que se usa la mercadotecnia en anuncios panorámicos, revistas, música, la internet, los periódicos. Casi nada se queda fuera de ser o provocar una tentación. Y así una infinidad de medios en los cuales las familias son tentadas de tantas formas, están al acecho. Es por eso que debemos de estar muy atentos de lo que nos alimentamos por nuestros ojos y oídos. De ahí pasa a la mente. Y si no estamos atentos, esa tentación llega a dominar nuestra vida mediante los pensamientos primeramente. Después se arraiga en el corazón echando raíces. Recuerde que la tentación de David entró por los ojos en su casa. Ahora escuchemos a Rebeca, que nos dará unos tips para orar por su matrimonio y decirnos y hacernos ver lo importante que es ser constantes en la oración. Buenos días, Leti. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a usted que nos escucha hoy, esperando se encuentre bien de salud y también disfrutando de las bendiciones de Dios en su vida. Y también con profunda gratitud a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra con ustedes. El Salmo 56, 3 y 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Les recuerdo una vez más que somos familia, que usted no está solo, que usted no está solo. Por esa razón ponemos a sus órdenes los medios de comunicación. Mándenos un mensaje o un audio, si así usted lo prefiere, al WhatsApp, el 811-590-9879. 811-590-9879. También queremos agradecerle a todos ustedes que le han dado me gusta a la página de Facebook y también a nuestro canal de YouTube, a todos los que se han suscrito. Gracias. Ambas plataformas estamos como Suena Familiar. Estamos con la serie La Familia y el tema Orando por el Matrimonio. ¿Cómo orar por mi amado esposo o esposa? Número 1. Comience agradeciendo a Dios por él o ella. Número 2. Bendígale en todo tiempo, sea creyente o no. 3. Ruegue a Dios por su vida espiritual. 4. Dé gracias a Dios y a su esposo o esposa por lo que hace por usted y sus hijos. 5. Ore a Dios para que sea guardado y guardada en el poder de Dios de ser tentado. 6. Ruegue a Dios que fortalezca día a día su matrimonio en fe, esperanza y amor. 7. Como esposas es importante ser obedientes a Dios y someternos a nuestro esposo. Así lo dice su palabra. La mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Dirá usted,
pero él no es creyente. Además, me ha herido tanto. Por amor a Dios, usted sométase. Él, nuestro Dios, le ama sin condiciones. Y así lo enseña en 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuando hemos comprendido que el matrimonio nace en el corazón de Dios y viene de parte de Dios, y que es su voluntad que vivamos una vida con propósito, Juan 10:10 nos enseña: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Permítame darles un ejemplo. Una mujer creyente con un esposo incrédulo oró a Dios por años para que su esposo tuviera un encuentro con Dios. Él, un hombre hogareño, empezó a comprometerse en la política, llegando a tener un puesto muy importante. Ella, por su lado, hacía reuniones en su casa, reuniones en donde se estudiaba la palabra de Dios. Y él no se oponía. Ella oraba constantemente para que él llegara a conocer a Dios. Aunque no tenían problemas como matrimonio, a él no le interesaban las cosas de Dios. Ella persistió en la oración, esperando con paciencia que el Señor hiciera los cambios en su marido. Llegando al punto que el marido sintió presión por el ambiente en el que él se desenvolvía. Ella seguía orando. Un día llegó a casa antes de lo habitual y al escuchar la palabra de Dios en su casa, el Espíritu Santo tocó su corazón y fue sensible a la voz de Dios, y ahí entregó su vida a Cristo, dando testimonio posteriormente del impacto que había causado en su vida el testimonio de su esposa. Dice la Biblia en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Familia, vamos a una pausa para continuar con la historia del rey David, donde él se olvidó de alguien. Hola familia, alégrate porque en Cristo tenemos acceso directo a Dios. La Biblia dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilloso es nuestro Señor, ¿verdad? Recuerda una cosa muy importante, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Toma nota del WhatsApp para que nos llames, nos escribas o nos mandes un audio. 811-590-9879. 811-590-9879. También te invitamos a que escuches los programas en Facebook, ahí los estamos subiendo. Nos encuentras como Suena Familiar, Suena-medio familiar. También te invitamos al canal de YouTube, también nos encuentras como Suena Familiar. Te invitamos también a la página de Facebook de la Iglesia Bautista del Calvario. La página es IBMTY. Y recuerda, somos familia. Tú no estás sola, tú no estás solo. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Regresamos. Muchas gracias, Joel. Continuamos con la serie La Familia y el tema de hoy, orando por el matrimonio. Nos quedamos en que David hace llamar a Betsabé y así es controlado por la tentación que encontró en su propia casa y tuvo cabida por sus ojos. David sigue en caída libre, ya que se dio cuenta de que Betsabé era una mujer casada y de todas maneras cometió adulterio. Al igual lo hizo Betsabé, porque ella lo debió de haber detenido, aunque David fuera el rey. Pero
para ella también la tentación era mucha y se dejó llevar. Ambos permitieron que la tentación los controlara. Total, pensaron que no habría consecuencias. En su razonamiento pecaminoso, pensaron que solo sería una canita al aire y que nadie se daría cuenta. Ese es un razonamiento natural de una persona que, como en este caso, está pensando cometer adulterio y se creen muy listos. Veamos qué es la concupiscencia. En la teología cristiana se llama concupiscencia a sentir deseos no gratos a Dios. La palabra concupiscencia tiene dos acepciones que son, por un lado, la tendencia a pecar y otro, que va más ligada a los impulsos, al estar la persona humana herida por el pecado original. Este es el pecado que heredamos de Adán y Eva. Cuando nos dejamos llevar por los impulsos carnales, el pecado hace presa de nosotros. Esto es porque no estamos sujetos a la autoridad y al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso Dios advierte y dice en su palabra: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Pero, ¿qué sigue después del pecado? Pues nada más ni nada menos que las consecuencias del propio pecado. Continuemos con la historia de Betsabé y de David. Y pues venía la consecuencia. Betsabé sale embarazada. Entonces David trata de arreglar las cosas de una manera equivocada, tratando de esconder su falta, y lo que sucede es que se hunde más en el pecado. Primero, queriendo hacer pensar al marido de Betsabé que él era el padre de ese hijo que esperaba Betsabé, que en realidad era del rey David. Quería engañar con mentiras y ocultar así su pecado. Y pues al no lograrlo, continúa en su caída libre, cada vez más abajo y trayendo consigo más pecado. Esto hace que prácticamente lo manda a matar. David se convierte en asesino. Después vienen consecuencias del pecado tremendas para ellos dos y para todo el pueblo. Aquí podemos ver que la consecuencia del pecado alcanza a dañar todo alrededor. No escapa absolutamente nada. Y pensar tan equivocadamente, ellos así lo hicieron, que nadie se daría cuenta y que no habría consecuencias. Así es el pecado, arrasa con todo a su paso y daña a muchos inocentes. Es por eso que es muy importante que ambos cónyuges oren mutuamente, que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a aquella persona que está pensando serle infiel a su cónyuge, o cuando ya está cometiendo este tipo de pecado. Estemos muy atentos, porque esto es tan sutil. Podemos caer en esa trampa que cayó Betsabé y que cayó David. Así igual nosotros y cualquier persona está expuesto a caer en esto cuando nosotros no estamos atentos. Por eso también la palabra nos dice que oremos sin cesar para no caer en tentación. Ahora les invito a que continúen con nosotros, ya que Rebeca nos compartirá de cómo la oración por nuestro cónyuge restaura, renueva y sana el matrimonio. Muchísimas gracias por su atención y por su compañía. Gracias, Leti. Regresamos con la serie La Familia, el tema Orando por el matrimonio. No se canse de orar por su cónyuge. Nunca diga
mi esposo o mi esposa sería incapaz de hacer tal o cual cosa. Somos humanos y necesitados de la dirección y protección de Dios por medio de la oración. El rey David amaba a Dios. Era un hombre conforme a su corazón, así lo dice la Biblia. Bien, veamos ahora cómo termina la historia que nos narró Leti del rey David y Betsabé. ¿Recuerdan que les dije que el rey David se olvidó de alguien? Sí, exactamente, se olvidó de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Jehová envió al profeta Natán al rey David y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y le recuerda lo que había hecho con Betsabé. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La confesión de David a Dios se encuentra en el Salmo 32 del 1 al 5. Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El rey David era una persona que amaba a Dios, y aún así pecó. Esto nos enseña que nadie está exento de pecar contra Dios. Por eso insistimos en la importancia de orar uno por el otro. David fue perdonado y restaurado a la comunión con Dios. El matrimonio debe orar mutuamente, que el Espíritu Santo convenza de pecado a aquella persona que está pensando en serle infiel a su cónyuge, o cuando, lo que es peor, ya está haciéndolo. Primera de Corintios 10, 12 y 13 nos enseña: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Echemos mano de su gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. El amor de Cristo nos constriñe, familia. Entonces, Él está por y en nosotros, así que acérquense a Él
con un corazón humilde y siempre dispuesto a obedecerle y así disfrutar de una vida con propósito a la cual Él nos ha llamado por su gracia. Gracias, familia, por su amable compañía. Les bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amoroso Dios y Señor. Gracias. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that